desempleo, sino es la calidad de los puestos de trabajo que tenemos. La fuerza laboral del país es más o menos de 3.8 millones de personas. Oficialmente, la cifra de desempleados es el 6.4 de la fuerza laboral, que son unas 260,000 personas, oficialmente, ¿verdad? Son las cifras del mercado formal. Solo el 45% tiene un empleo pleno. Y cuando hablo de un empleo pleno es que tienen un salario acorde al salario mínimo y que pueden cubrir sus necesidades. El otro 55% de la población empleada está en la categoría de subempleados. O sea, ¿qué significa estar subempleado? Pues por dos vías. Personas que quieren laborar las 8 horas y no encuentran dónde hacerlo. Y otros que laboran las 8 horas y ¿Qué responsabilidad tiene cada gobierno en relación al empleo? Pues Pero lo preocupante es justamente en este momento que hemos venido denunciando, demandando mayores oportunidades, especialmente para los jóvenes, quienes somos el 33% de la fuerza laboral. Eso es bastante. El 33% del total de la fuerza laboral en Honduras son jóvenes entre 15 a 29 años. estamos de nuevo en Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer la cantidad de problemas que hay en el país, pero también de oportunidad grande de conocer qué se puede hacer por esos problemas, soluciones, qué es lo que necesita este país. Unidos en Diálogo significa tener la oportunidad de un futuro mejor para nosotros. Nuestro futuro en el país, ¿cuál es? Hoy tenemos dos invitados que vamos a hablar del tema que tiene que ver con el desempleo y las oportunidades para las nuevas generaciones. ¿Qué problema más grande el que tenemos en este país? Porque la población económicamente productiva son jóvenes, en su mayoría. Y ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy con nuestros invitados, la abogada Alejandra Fuentes de la ASJ y al doctor y economista Henry Rodríguez Correa, coordinador de la carrera de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estas dos personas expertas en el tema que vamos a abordar el día de hoy, y para concluir les vamos a brindar algunas soluciones a este problema. Esperamos que se tomen en cuenta en los niveles donde se deben tomar. Bienvenidos, abogada Alejandra y doctor Henry, un placer estar con ustedes. ¿Cómo ven ustedes? Y vamos a preguntarle primero a Alejandra, la situación de desempleo en el país y las oportunidades que pueden tener nuestros jóvenes en relación a un trabajo. Bueno, la verdad es que bastante preocupante. Realmente este ha sido un problema histórico, tampoco podemos decir que es un problema actual y que solo en este momento se ha dado un problema histórico, pero lo preocupante es justamente en este momento que hemos venido denunciando, demandando mayores oportunidades, especialmente para los jóvenes, quienes somos el 33% de la fuerza laboral. Eso es bastante. El 33% del total de la fuerza laboral en Honduras son jóvenes entre 15 a 29 años. Y aunque el problema ya lo sabemos, ya lo conocemos, tenemos conciencia de ello, siguen sin existir las suficientes oportunidades, las suficientes políticas públicas, las suficientes necesidades para poder darle a los jóvenes, a la ciudadanía, esas oportunidades de empleo, de crecimiento económico, oportunidades para poder quedarnos en el país, porque al final esto se vuelve precisamente una de las principales causas para la migración, para la violencia y para muchos problemas estructurales que realmente afectan a la ciudadanía. Entonces, un problema bastante grave, lo sabemos, lo conocemos, pero lo más preocupante es que seguimos sin tener oportunidades que sean realmente sostenibles y que den una respuesta
inmediata, pero también a largo plazo, para mi futuro, para el futuro de los que vienen y para los que realmente necesitamos en este momento un país con mejores condiciones para quedarnos. Doctor Henry Corea, es importante en este caso analizar a profundidad con una persona que tiene la experiencia en economía, en finanzas, y que nos ha mencionado que sí hay posibilidades que nuestro país salga adelante en relación al desempleo y a la oportunidad que pueden tener nuestros jóvenes desempleados, en su mayoría, como estamos mencionando anteriormente, tratan de irse del país y se ve un panorama oscuro en esto. ¿Cuál es tu opinión en relación al desempleo y a las oportunidades para las nuevas generaciones? Bueno, como lo mencionó Alejandra, este es un problema histórico, y no solo histórico, es estructural. O sea, el aparato productivo del país no tiene la capacidad de generar los puestos de trabajo que demanda la población. Diariamente nacen en Honduras más de 400 hondureños que vienen empujando con sus propias necesidades. Luego van a necesitar escuela, van a crecer y van a necesitar un puesto de trabajo y no encuentran oportunidades. Y es un problema estructural crónico, porque el desempleo y la pobreza son dos cosas que van de la mano. Son los dos grandes problemas que tiene el país. Si nosotros quisiéramos medir el éxito o el fracaso de un gobierno, basta con ver esos dos indicadores. ¿Cuál es la tasa de desempleo del país? Pues si tiene una tasa de desempleo baja y una tasa de pobreza baja, ya estoy diciendo que ese país tiene excelentes condiciones. Pero si es como es en el caso del nuestro... Bueno, pero el dichoso ministro dijo que había reducido la pobreza en, no sé si 60, 80%. Bueno, lo que ocurrió es lo siguiente, hay que ver lo siguiente, ¿no? Honduras ha tenido una pobreza sostenida en las últimas décadas arriba del 60%. Ocurrió que vino la pandemia y esa pobreza se incrementó, ¿no? Pasó de 60 a 74. Pero después de la pandemia, esos 2 años difíciles que tuvimos, la economía empezó a recomponerse, empezó a recuperarse y las variables volvieron a su nivel. A su nivel. Es como ahorita que ahorita que estamos inundados. Estamos inundados, pero va a llegar un momento que es agua. Entonces, ¿qué ocurre? La pobreza bajó de los 73 a 64. Pero lo que hicimos fue solo recuperar los niveles que teníamos antes de la pobreza. Pero aparte de eso, hubo una gran cantidad de personas que salieron del país en esa época. O sea que también eso tuvo que ver alteración de las cifras reales. No, por supuesto. Pero ¿qué ocurre realmente en el país? Que los hondureños caen en la desesperanza. Porque hay una cosa bien clara que hay que ir planteando aquí. Que no solo es un problema de desempleo, sino es la calidad de los puestos de trabajo que tenemos. La fuerza laboral del país es más o menos de 3.8 millones de personas. Oficialmente, la cifra de desempleados es el 6.4 de la fuerza laboral, que son unas 260,000 personas, oficialmente, ¿verdad? Son las cifras del mercado formal. Pero el grave problema es que de esas personas empleadas, solo el 45% tiene un empleo pleno. Y cuando hablo de un empleo pleno es que tienen un salario acorde al salario mínimo y que pueden cubrir sus necesidades. El otro 55% de la población empleada está en la categoría de subempleados. O sea, ¿qué significa estar subempleado? Pues por 2 vías. Personas que quieren laborar las 8 horas y no encuentran dónde hacerlo. Y otros que laboran las 8 horas y no les pagan los salarios. Aquí surge una pregunta. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado de Honduras en este caso, pero cada gobierno? ¿Qué responsabilidad tiene cada gobierno en relación al empleo? Pues, porque hay unos que se lavan las manos fácilmente. Entonces, aquí yo quiero que analicemos, y Alejandra también nos puede decir lo que piensa en este sentido.
¿tiene responsabilidad el gobierno o no es responsable de esto? Y esto te lo contesto de la siguiente manera. ¿Para qué estamos eligiendo un gobierno cada 4 años? ¿Cuál es la responsabilidad? Para vivir mejor. ¿Cuál es ese voto de confianza que le damos a ese montón de personas que se llaman gobierno? Pues, para que nos faciliten la vida, que podamos nosotros cumplir en base a nuestros impuestos, tener un excelente sistema de salud, un excelente sistema de educación, excelente infraestructura. Pero eso viene ¿Para dónde se va? Eso se da por añadidura, como dicen. Los gobiernos en sí tienen 4 funciones bien claras. La primera es promover el crecimiento económico, que haya producción, que haya dinamismo, que la economía se esté expandiendo, que venga la inversión. Esa es una, ¿no? Pero si se están yendo... La otra es la generación de empleo. La otra es la estabilidad de precios. Y la cuarta hora es la estabilidad de la moneda frente a las monedas extranjeras. ¿Por qué? Si esas 4 condiciones se dan, va a haber empleo, va a haber salud, va a haber todo lo que vos estabas mencionando. Pero si no se dan una de ellas, estamos en problema, porque todas esas 4 variables están muy, muy atadas unas con otras. Si una de ellas está distorsionada, es casi seguro que está afectando la buena marcha de las otras. Entonces, ese es el papel que deben jugar los gobiernos. Ojo, estamos en una economía de mercado donde prevalece la inversión, el capital como fuente principal para generar bienes y servicios, los empresarios. Entonces, al Estado, gobierno que da cada 4 años, solo son facilitadores de procesos. Los gobiernos tienen que jugar el papel de generar todas las condiciones, todas, y hablo en un sentido amplio, ¿no? Un excelente sistema democrático, garantizar que lo haya, que haya estabilidad jurídica, seguridad ciudadana, que haya infraestructura y que sea la empresa privada la que invierta. Porque, ¿por qué son ricos los países? ¿Cuál es la característica de los países ricos? Tienen una empresa privada rica, una empresa privada que produce, que le genere impuestos al gobierno. Y Alejandra, ¿cómo ve la situación en este caso? Mire, yo lo veo desde 2 perspectivas y afirmo que sí tienen responsabilidad los gobiernos. Cada uno de los gobiernos que han pasado, que están, tienen responsabilidad, porque como lo mencionaba aquí el colega, pues justamente se trata de crear las condiciones básicas. Esa es la función de un gobierno, garantizar que la ciudadanía tenga derechos básicos, fundamentales. Y existe en Honduras, y refiriéndome al tema de los jóvenes, porque es algo que me afecta directamente, son más de 917,000 jóvenes que no estudian y no trabajan. Y ahí es donde quiero llegar. Muchas de las personas no tienen oportunidades económicas, no solamente porque no existen las oportunidades económicas, sino porque tampoco tienen la capacidad o han tenido la formación necesaria. Y ahí es donde también entran las obligaciones del Estado. ¿Por qué los jóvenes se van? Porque no han desarrollado, no han tenido una educación para poder optar a un empleo digno, son subempleados, no tienen la posibilidad de entrar al mercado laboral y obviamente eso afecta. Y también pues lo mencionábamos acá, el tema de los desalentados. ¿Cuántos jóvenes que nos están viendo, nos están escuchando, han buscado trabajo y no encuentran? O encuentran trabajos que no tienen las condiciones mínimas, que no tienen las garantías laborales. Entonces, sin duda alguna, tienen responsabilidad. Para mí el Estado no debe de generar los empleos, pero sí debe generar las condiciones mínimas para que los empleos sean dignos y para que la ciudadanía tenga oportunidades económicas que le permitan tener una vida digna dentro de su mismo país. Henry, en este caso es importante lo que acabas de mencionar recientemente, incluso con la fortaleza de una empresa privada que tenga la oportunidad de generar empleo. ¿Qué ha pasado con nuestra empresa, con nuestros empresarios? ¿Qué pasa con los empresarios de Honduras? Si entonces el gobierno o los gobiernos que han pasado, el Estado de Honduras, no la ministra que dijo que era el Estado, pero bueno, el Estado de Honduras y cada gobierno, cada 4 años que viene un gobierno nuevo, se lava las manos, pero tenemos un grupo de empresarios que sí están permanentemente. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Cómo se visualiza en realidad este tipo de empresarios que no nos pueden generar
esa cantidad y calidad de empleos para los jóvenes y para las personas también adultas, porque un empleo lo que genera es satisfacer nuestras necesidades básicas en cuanto a salud, en cuanto a alimentación, en cuanto a diversión, etcétera, etcétera. O sea, no se puede comprar una vivienda si no se tiene trabajo, no se puede comprar y en efecto, quien es perjudicado al final de cuentas es el joven, pero la ciudadanía en general. ¿Qué pasa con nuestros empresarios en este momento? Lo ideal para un país es que haya inversión nacional. Y la inversión nacional proviene del ahorro de las personas. De ese dinero que tenemos la capacidad de ahorrar, lo llevamos a un banco, y un banco a una tasa de interés se lo presta a una persona que quiere invertir, y él genera trabajo. Pero cuando el país no tiene la suficiente capacidad de ahorro, tenemos que recurrir al ahorro de otros países, lo que se llama inversión extranjera. Y los inversionistas extranjeros son cuidadosos. Primero, se cuidan del riesgo. Y riesgos hay, para el inversionista lo ven en diferentes dimensiones. Y en estos momentos el país no presenta el mejor clima de negocios. Tenemos un riesgo país muy alto. Hay trabas burocráticas. Se dice que para montar una empresa en Honduras, además de las coimas que hay que dar como 70 pasos burocráticos. Nos vamos a ir a una pausa. Luego, solo quiero cerrar con esto, luego hay otras condiciones que ellos demandan. Seguridad jurídica, que no les estén cambiando las reglas del juego. Seguridad ciudadana y algo bien importante, desarrollo de infraestructura. La gran industria demanda sobre todo energía eléctrica de calidad. Y cuando hablo de calidad hay que verlo por varias vías. Y una de ellas es que sea estable, que pueda sustentar el proceso productivo y a precios competitivos. Al regresar de la pausa, tenemos esos problemas en el país. Al regresar de la pausa tenemos que profundizar nosotros en el clima de inversión, que en realidad son los que pueden generar empleo en el país. Ya Alejandra lo mencionó muy bien, que no es el gobierno, que no es el Estado de Honduras el que debe generar el empleo, pero sí es el Estado de Honduras y cada gobierno el creador de un ambiente sano y seguro para los inversionistas. Al regresar de la pausa, en Unidos en Diálogo, vamos a abordar ese tema con nuestros invitados. Vamos a la pausa. Estamos de nuevo con ustedes en Unidos en Diálogo, un programa en el cual se aborda diferente temática de que puede generar desarrollo en el país. De usted depende también la forma en cómo pueda entender los temas y las decisiones que pueda tomar por su futuro. Estamos hoy con Alejandra Fuentes, la abogada Alejandra Fuentes de la Asociación para una Sociedad Más Justa, y también estamos con el doctor Henry Rodríguez Correa, que es el jefe del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y es importante que abordemos este tema del desempleo y las oportunidades para las nuevas generaciones. ¿Cómo ve Alejandra en este caso y qué acciones tiene en mente la Asociación para una Sociedad Más Justa, y principalmente con los jóvenes, que son de una u otra forma los que se ven más perjudicados, porque los que ya vamos de salida pues tenemos otra forma como estar en el país? Pero el joven, si no tiene oportunidad, definitivamente con la energía que tiene buscará otros caminos. ¿Cómo está en este sentido la Asociación para una Sociedad Más Justa ante este tipo de problemas que se están presentando muy serios ya en nuestro país? Bueno, miren, nosotros desde sociedad civil siempre hemos tenido y hemos procurado la participación juvenil como parte de esas estrategias para mejorar los temas salud, educación, trabajo, enfocados en la juventud, porque es imposible que se mejoren las oportunidades económicas, el desempleo, si quienes toman las decisiones ni siquiera toman en consideración a los jóvenes.
¿Cómo va usted a legislar? ¿Cómo va usted a crear políticas? ¿Cómo va usted a crear oportunidades y mejoras si ni siquiera se tiene la opinión de quiénes son los que van a ser los beneficiados? Entonces, para la sociedad, para la Asociación para una Sociedad Más Justa, para la ASJ, una de las estrategias y una de las cosas que impulsamos bastante fuerte es la participación juvenil. La participación juvenil en cargos de funcionarios, en cargos oficiales, la participación juvenil en el Congreso Nacional necesita tener la opinión y tener justamente esa participación juvenil y tener también esa capacidad de informarle a la ciudadanía, a los jóvenes especialmente, cuán importante es su participación en Alejandra, pero en este caso hay ministros jóvenes, recién egresados. ¿Qué pasa con ellos? Hay diputados en el Congreso Nacional que por primera vez están ahí y son menores de 30 años. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo ve usted, por ejemplo, en una secretaría tan importante como Finanzas en el país, que la maneja un joven? La recaudación de los impuestos la maneja un joven recién egresado. ¿Cómo se ve esa cuestión? Y después le voy a hacer la pregunta a nuestro querido doctor Henry para que veamos cómo está esa situación, cómo visualizan ustedes, porque son puestos delicados y que desde mi punto de vista necesitan un periodo de experiencia y una carrera prácticamente en la administración pública. Claro. ¿Cómo se ve esa situación de los jóvenes que están recién egresados? Yo creo que ni el título tenían cuando fueron nombrados como ministros. Claro, y es justamente donde va el tema de la responsabilidad, y usted lo mencionaba justamente ahorita que regresábamos del corte, ¿no? La responsabilidad que tenemos todos nosotros en esto también, porque el día de las elecciones no ir a votar por el que se vea más joven o por el que se vea más bonito, el día de las elecciones ir a votar por quien realmente tenga la capacidad, y no quiere decir que un joven no tiene capacidad, y obviamente sí se necesita experiencia, pero no quiere decir que un joven no pueda liderar una situación o una secretaría como tal, pero quiere decir que nosotros tenemos que tener conciencia de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, por quién estamos votando, porque si no, después entonces los problemas los tenemos cuando tenemos personas que más allá de la edad no tienen la capacidad, no tienen la meritocracia y están ahí únicamente porque son hermano, hijo, tío, amigo de... Entonces eso lo que nos provoca son este tipo de crisis, lo que nos provoca es el continuismo de problemas estructurales, de problemas históricos como el desempleo, como la falta de acceso a salud, como la poca preparación para los problemas que pasamos la semana pasada, porque no tenemos personas capaces, personas idóneas en los puestos estratégicos para dirigir nuestro país. Pero ¿no será más bien una estrategia de colocar gente que no tenga la capacidad para poder hacer otras cosas? ¿No será ahí el camino? Puede ser el camino, es una de las miles de estrategias que puedan existir detrás de cómo colocamos a las personas, pero también ahí es donde está nuestra responsabilidad, donde estamos nosotros exigiendo la rendición de cuentas, donde estamos nosotros abogando porque tengamos a personas realmente capaces en las instituciones. Pero si nosotros seguimos sin votar, sin participar, sin levantar la voz, sin nosotros tener justamente esa conciencia, lo que vamos a seguir en el mismo problema. Vamos a venir 3 años después aquí, vamos a hablar del mismo problema del desempleo, porque no tenemos a las personas idóneas trabajando ahí. Entonces se trata así de un problema estructural, de un problema histórico, en donde necesitamos participación juvenil. En las elecciones 2021 fueron 48% de los electores eran jóvenes, es casi la mitad de las personas que eran jóvenes, y necesitamos que esos mismos jóvenes sigan participando, porque al final es nuestro futuro el que se está jugando en estos procesos. Henry, ¿el desempleo formará parte de la frustración que existe en el pueblo hondureño, de incremento de la violencia, de la delincuencia, de el deterioro de lo que es el ciudadano y el ser humano en el país? Por supuesto, por supuesto. Todos necesitamos trabajar. Y como dice la OIT, tener un trabajo digno. Como dicen otros, tener un buen trabajo. ¿Qué es tener un buen trabajo? Pues primero, sentirme realizado con lo que estoy haciendo. Y que eso que estoy haciendo me permita tener los ingresos para llevar una vida digna, cubrir todas las necesidades. Y ese es el problema que estamos atravesando en Honduras en este momento, que no hay oportunidades. Que como lo dije anteriormente, ese aparato productivo no es capaz.
y no es capaz porque no se generan las posibilidades para que haya inversión. Otro problema serio por el que atraviesa nuestra economía es que somos un país muy pequeño y muy abierto al comercio mundial. Si vamos a un supermercado, por ejemplo, y hacemos un conteo, y allí a lo mejor hay unos 100,000 productos en un supermercado grande. Y cuando nos preguntamos, ¿y cuántos de esos productos que están a la disposición en un supermercado se producen en el país? Tal vez el 10%, el otro 90% lo importamos. Yo le pongo un ejemplo a mis estudiantes bien claro. No, pero es que si vas a un supermercado a buscar un producto hondureño, al producto hondureño, el supermercado se lo agarra sin pagarle. Espera que venda el producto para pagarle. Pero el productor hondureño. Por eso te estoy porque diciendo. el extranjero Entonces, lo paga al contado. Entonces te estoy diciendo, porque no vas a encontrar un producto hondureño. Yo, por ejemplo, como productor, qué sé yo, de pan o de alguna otro producto autóctono, tajadita, lo que sea, ir a dejar ese producto al supermercado y que se tarden 15 días en venderlo o un mes, pero se tardan 3 meses en pagarlo al productor hondureño. ¿Cómo está esa situación? O sea, no. Yo le pongo un ejemplo a mis alumnos de una camisa, por ejemplo. Les digo, ustedes van y compran una camisa. Cuando ustedes compran esa camisa, están motivando al empresario a que haya producción de otra camisa. Cuando se produce otra camisa, se genera inversión, se genera empleo, porque una persona va a confeccionar esa camisa, esa persona lleva dinero a su casa, hay consumo, hay impuestos para el gobierno. ¿Ok? Todo ese ciclo lo produce la camisa. Si esa camisa se produce en el extranjero, ¿a quién estamos beneficiando? ¿A nuestro país o al país donde se está fabricando? ¿Dónde está fabricando? Entonces, ¿será una competencia desleal? ¿Qué necesitamos entonces? Incrementar la producción para generar empleo. ¿Qué necesitamos? Cambiar el aparato productivo del país. Seguir haciendo lo mismo. Bueno, sin ser mago, sin tener una bola de cristal, ya las proyecciones económicas nos dicen cuánto vamos a crecer los próximos 3 años si seguimos haciendo lo mismo. Y nos dicen que no se van a generar los puestos de trabajo, que el desempleo va a seguir igual, que los hondureños van a seguir saliendo todos los días, se van a ir. Porque entonces no tenemos futuro en el país. Sí lo hay, si buscamos las maneras de cómo cambiarlo. ¿Y qué es lo que no se ha hecho? ¿Y qué podemos hacer para generar un mejor futuro para los jóvenes y para las personas que ningún gobierno en Honduras ha sido capaz de cambiar. Ningún gobierno. Ni el actual. Ni el actual. El actual, bueno, nosotros solo analizamos datos, cifras, y las cifras tampoco lo favorecen. Seguimos creciendo a los mismos ritmos históricos. Las variables siguen teniendo ese comportamiento, esa trayectoria que han traído. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Ojo, y en esto quiero quedar bien claro y sentar una posición. Necesitamos cambiar de modelo económico. Ojo, pero yo tampoco estoy diciendo que un modelo socialista es la solución del país o que un modelo completamente capitalista es la solución del país. Un modelo socialista, lo que han dicho sus líderes socialistas, por ejemplo, Hugo Chávez en su momento, Evo Morales, dijeron que hay que mantener la pobreza para poderse mantener en el poder. Y para mantener la pobreza, entonces, todo lo contrario de generar empleo. Entonces, un sistema socialista en este sentido, ¿qué es lo que nos espera? ¿Generar empleo o mantener la pobreza para dar bonos en cierto tiempo? Y en un país como Ronnie, lo que nosotros necesitamos es un modelo propio. Un modelo propio. Tenemos una producción primaria, dual, una oferta exportable muy limitada de bienes perecederos, que cortamos lo que produce el campesino y si a los 3 días no llegó al mercado, eso se ha hecho a perder. Porque no tenemos procesos industriales. Si no cambiamos ese comportamiento en las fases de producción, no se va a generar empleo, por ejemplo, no se van a generar oportunidades. Ahora nadie quiere ser campesino en Honduras. Pues sí, pero el campesino, por ejemplo, Alejandra, usted sería bueno que nos diga lo que ve en este sentido. El campesino produce la zanahoria, en 2-3 días no la saca porque la calle se deterioró, porque llovió un poquito ese día, porque no hay cómo sacarla, se le arruina el producto, se le deteriora. Pero sí compramos en el supermercado zanahoria enlatada. Claro. Entonces,
¿Cómo estamos ante eso, Alejandra? ¿Qué visualiza la Asociación para una Sociedad Más Justa en nuestro país en relación a este tipo de situaciones? ¿Por qué? Porque si son sociedad civil y están viendo los problemas y estamos viendo que nuestro campesino se le arruina su zanahoria, no la puede sacar por las calles que no sirven, porque tiene muchas dificultades o porque al final mejor le sale más cómodo esperar que le llegue una caja plástica solidaria o una bolsa solidaria, y entonces viene al supermercado usted a comprar la zanahoria enlatada que viene de otro país. ¿Qué responsabilidad va a tener la ASJ a raíz de que estamos abordando estos temas y que se están visualizando y que no podemos continuar nosotros en la misma situación? Y no podemos seguir haciendo lo mismo que se ha estado haciendo, y tampoco podemos caer en el riesgo de no encontrar una solución o una economía específica para nuestro país. Y esa es la importancia de entender que esto es un problema estructural, precisamente, porque no se trata nada más de crear empleo y de tener a la gente ahí, no, se trata de mejorar las condiciones para que las oportunidades económicas realmente funcionen. ¿Qué se necesita? El panorama siempre va a ser bastante fatalista, pero ¿qué se necesita? Voluntad política. Con voluntad política logramos un modelo económico que mejore la situación. Con voluntad política logramos instituciones que sí den respuesta, logramos un Estado que realmente tenga condiciones. ¿Qué significa para nosotros en este caso una voluntad política actualmente? Una voluntad política significa querer hacer el cambio. Dejar de improvisar. Bueno, pero en este gobierno nos están diciendo que hay una refundación. Sí, o sea, refundación se entiende por cambio. Pero se está haciendo una refundación. En Honduras. Alejandra, ¿se está haciendo una refundación, Alejandra? Se está haciendo algo, pero ese cambio no se sabe si es negativo o positivo, porque hasta ahora los resultados no han sido totalmente positivos. Y es entendible 100% que no vamos a cambiar la historia del país en 4 años. Pero tampoco se han sentado las bases para hacer eso. ¿Se está haciendo refundación del país? No, definitivamente no. ¿Qué se está haciendo? Yo diría que prometieron cosas interesantes y no las han logrado. Y es que el asunto es que en este país se improvisa. Todos los gobiernos improvisan. No tenemos un plan nacional de desarrollo. No tenemos un documento que nos plantee objetivos. ¿Para dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cómo vamos a mejorar la salud, la educación? Todo es improvisado. O sea, la única herramienta que tenemos de desarrollo aquí es el presupuesto de la República, que todos los años se incrementa, pero no hay un documento que nos oriente, que nos guíe, que nos diga cuál es el rumbo que tiene que tomar el país, que esa es otra de las tareas que tiene que tener el gobierno, ¿no? Ser el líder de un proceso de desarrollo y pensar en políticas de Estado, no en políticas de gobierno que terminan cada 4 años. ¿Qué es lo que necesitamos? Políticas de Estado, con una mirada de largo plazo bien clara, estructurada. Porque los actuales gobernantes tienen esa visión de hacer ese cambio estructural, Alejandra. No, totalmente no. Henry. Yo no veo esa visión. Honduras, y quiero aclarar esto, ¿verdad? Porque se nos tilda de un país pobre. No, Honduras es un país rico con pobres, que es otra cosa, ¿verdad? Con mentalidad pobre, tal vez. Yo no diría mentalidad, sino que o sea, las personas también son pobres no porque quieran, sino porque no se han generado las condiciones. Pero es que la pobreza es coyuntural, es de un momento, y usted puede salir de esa pobreza en un momento determinado. Sí, pero en Honduras se ha vuelto estructural, es el problema que tenemos. Los problemas coyunturales duran determinado tiempo y por sí solos se acaban, o porque alguien intervino, o el gobierno, y los modificó y logró superarlos. Pero la pobreza la hemos venido arrastrando siempre. Ese es el problema que tenemos, que es un problema estructural. Y no ha habido esa visión para lograr avanzar. Y que conste que en Honduras se mide la pobreza solamente por ese el Producto Interno Bruto. No, por la línea de pobreza. Que si las personas no tienen determinado ingreso son pobres, y si tienen un ingreso no son pobres. Hay otras maneras de medirlas más integrales, como salud, educación, logros y otro montón de cosas más integrales. Que si le midiéramos por ahí, yo diría que estaríamos peor. Si aumentan la cantidad de fallecimientos por X, Y o Z enfermedad, ¿es un país que está superando la pobreza o que está profundizando la pobreza?
Bueno, si la gente se muere es que no hay buenas condiciones para ello, ¿no? Porque la gente se puede morir por diferentes causas. Por una enfermedad, porque lo maten o por lo que sea. Hay un aumento en la cantidad de fallecimientos de pacientes con diferentes tipos de cáncer. En estos últimos ¿Pero qué tan significativo 3, 4 años es bastante. Bastante, y no te puedo dar cifras porque en Honduras lamentablemente no hay cifras. Pero cuando antes se moría uno cada 2 o 3 días, ahora se mueren 3 o 4 cada día. Cambió de cada 3 días a 4 ¿Se habrán muerto la misma magnitud que con la COVID? No creo, porque la COVID... Claro que sí, porque el COVID fue un espacio determinado y estas enfermedades todos los días están falleciendo. Es como y nadie dice nada. Entonces mi pregunta es, porque mencionaste lo de salud. Si no tenemos una condición adecuada de salud, si no tenemos una condición adecuada de educación, si no tenemos infraestructura adecuada, si no tenemos por lo menos la mínima cantidad de necesidades básicas satisfechas, entonces estamos en una crisis. En el sentido de que la persona está sufriendo porque no tiene comida, no tiene medicamentos, no tiene una educación adecuada, y entonces, ¿qué esperanza tiene o qué futuro tiene? Alejandra, ¿qué futuro tiene la juventud en nuestro país según su visión? Porque con lo que estamos hablando aquí con el doctor Henry, esta cuestión no es nada favorable a la juventud. Claro. Y un momento en el cual usted misma y el doctor Henry están diciendo que no hay visión en este momento, o no se visualiza en este momento que tengamos personas capaces de realmente hacer los cambios estructurales que el país necesita. Ojo, hay que reconocer algo. Todos los gobiernos hacen algo. No podemos decir que la actuación es totalmente nula. No, sí hacen. Lo que pasa es que lo que necesitamos a esa actuación, ponerle orden, ponerle claridad, tener estrategias bien claras, definidas. ¿Para dónde vamos? ¿Un ejemplo? Un ejemplo, por ejemplo, es que ni siquiera tenemos una estrategia para generar empleo. Sabemos que el problema del empleo es grave, pero no hay una estrategia clara. Yo me acuerdo, y lamentablemente Alejandra no se va a acordar de esto porque creo que no había nacido. Suazo Córdoba ofreció trabajo, salud y educación. Es que es lo que ofrecen todos. Ascona Ascona ofreció educación, trabajo y salud. El que siguió, Calleja creo que ofreció trabajo, salud y educación. Y el que siguió ofreció educación, trabajo y salud. Y el otro, salud, trabajo y educación. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y los actuales nos prometieron salud adecuada, trabajo, educación, etcétera, etcétera. Y no existen. ¿Qué pasa con la corrupción, Alejandra? Mire, y ahí es un ejemplo de lo que mencionábamos justamente hace poco. No hay planificación, no hay estrategias, y las que hay no las quieren aprobar. Entonces muchas veces sí es falta de capacidad, pero muchas veces es voluntad política, y por eso hacía yo justamente ese énfasis. Existe una estrategia nacional de transparencia y contra la corrupción, la mencionada ENTA, ahí está engavetada. No se puede aplicar porque el Congreso Nacional hasta el día de hoy no la ha querido aprobar. Bueno, pero es que nos prometieron traernos de un organismo internacional para que viniera a quitarnos la corrupción, aparentemente. Exactamente, por eso le mencionaba. La famosa Sisi o Masi, ¿cuál era? La Sisi, justamente por eso les mencionaba. ¿Cuál es el problema? Es que no hay voluntad política. Porque poder salir de esos problemas, podemos salir. Fácil no es, pero podemos salir. ¿Qué se necesita? Funcionarios, líderes que realmente quieran hacer ese cambio. Que no vayan a tenemos líderes y funcionarios en este gobierno que están haciendo eso. Pero yo creo que hay... De acuerdo, pero hay que ampliar más el panorama, ¿no? Porque no solo pasa por voluntad política, sino que es que esos políticos tienen quien los mande. Es lo que ocurre en este país. Los grupos de poder, hay que reconocerlo, son los que controlan tras las sombras, tras bambalinas. ¿Por qué no se aprueba la ley de justicia tributaria? Es una necesidad. Desde la academia decimos,
No necesitamos una ley de justicia tributaria, necesitamos algo más grande, una reforma fiscal integral. La ley de justicia tributaria solo es un paso, pero han habido un enredos de todos los lados, de los grupos de poder defendiendo ya sus intereses que han ganado y el mismo gobierno que no la supo negociar. Hay que ver eso, ¿no? Tal vez ahí les faltó un tanto de experiencia a los funcionarios porque acababan de entrar, no tenían la madurez ni la picardía política que se dice para emprender un proceso como ese y haberlo logrado en el corto plazo. Entonces, tenemos que hablar sobre esa ley de justicia tributaria con profundidad y artículo por artículo. Usted que es abogada en su momento, yo creo que tendremos que abordar el tema artículo por artículo porque ¿cuál es el beneficio para el pueblo hondureño? Que eso es lo que nosotros queremos ver. Claro. Y si beneficia al pueblo hondureño, entonces tenemos que estar de acuerdo. Claro. Pero tenemos que leer artículo por artículo. Todos los países ahora, tienen beneficios. Todos los países. Y nosotros competimos con otros países que tienen beneficios, por lo tanto, estamos obligados también a tenerlos. Ajá. Estamos. Pero bueno, entonces tenemos que discutir ese tema en su momento. Nos vamos a ir a una pausa, ya regresamos aquí en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo es un programa en el cual usted tiene la oportunidad de entender los temas de relevancia en el país para que podamos entender si vamos a tener un futuro realmente favorable o tenemos realmente que preocuparnos porque no se avisora un futuro. Según lo que nos están diciendo nuestros invitados el día de hoy, la situación es difícil, hay oportunidades, pero hay factores que no permiten que salgamos de ese atolladero. Al regresar vamos a hablar un poquito más sobre esa situación de generación de empleo, si es el gobierno el que tiene que generar empleo o es la empresa privada quien tiene que generar empleo para nuestra juventud. Ya retornamos en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, retornamos de nuevo con ustedes aquí para abordar un tema de suma importancia, el desempleo y las oportunidades para las nuevas generaciones. ¿Tendrán un futuro adecuado nuestros jóvenes para poder satisfacer sus necesidades de empleo, vivienda, alimentación, salud, educación, conformar una familia? ¿Tendremos esa oportunidad en el país, Alejandra, con la situación que se está presentando en este momento? Es muy difícil realmente. Entre jóvenes he escuchado mucho, yo también lo he mencionado, nosotros como jóvenes no tenemos actualmente la visión, o sea, nosotros nos sentimos en que no tenemos la capacidad, por ejemplo, para comprar una casa. Y es un sentimiento popular. Todos nosotros decimos, pucha, a nuestros padres les costó, pero lo lograron. Nosotros no creemos lograrlo. ¿Ve difícil usted? Totalmente. Y escucha a los jóvenes que es difícil adquirir una vivienda en este momento? Totalmente, y se lo digo incluso desde mi experiencia, que soy una persona que tiene su trabajo, que ha logrado pues obtener la preparación necesaria, pero aún así es difícil. No digamos todos aquellos que siguen intentándolo. Todos colegas, tengo muchos colegas con los que me gradué precisamente y no tienen trabajo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a acceder a tener servicios básicos? Porque Alejandra, ¿y cómo ve usted la situación de que una cantidad de jóvenes buscan prepararse académicamente en instituciones privadas, universidades privadas, por la falencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en múltiples cuestiones, que va a ser un caso que hay que abordar en su momento, y que al final de esa inversión en la educación salen y no hay empleo? ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo ve eso y qué le comentan los demás jóvenes a los cuales usted tiene acceso? Es desalentador, totalmente. Y no solamente en el tema de los pregrados, también la juventud hemos optado en muchas ocasiones también por el salir del país, incluso estudiar posgrados, para prepararnos y sentirnos todavía más preparados, pero regresamos al país y aún teniendo posgrados internacionales no logramos encontrar trabajo. Entonces es totalmente desalentador, yo lo entiendo y muchas veces trato de ser muy empática en ese sentido porque es muy difícil salir usted a la calle. ¿Por qué no se encuentra el trabajo en el país? Porque no hay oportunidades, porque el empleo público en el gobierno es únicamente a través de poder tener contactos.
Y el empleo privado es muy escaso porque no hay las condiciones necesarias para que la empresa privada y para que los demás inversores puedan generar esos empleos. Entonces, ¿a dónde voy a pedir trabajo? ¿Qué hacen los jóvenes? Emprender. Casi el 48% del empleo en la juventud de 19 a 15 a 20, perdón, a 29 años, son empleos informales, son emprendimientos de jóvenes. Pero ¿qué pasa con el emprendimiento? ¿Y llevan estadísticas de cuántos jóvenes triunfan y cuántos jóvenes fracasan en 2-3 meses al tener un emprendimiento? Justamente a eso iba. ¿Qué pasa con el emprendimiento? Que usted tiene que ir a dejar lo que está vendiendo, etcétera. ¿Y cuáles son los riesgos? Violencia, el impuesto de guerra. Entonces, ¿cuántos jóvenes realmente que tratan, que se preparan, que estudian, que emprenden, logran mantener esas condiciones? ¿Quién tiene que proteger a ese joven que emprende para que no le hagan? Pero yo aquí quiero dejar algo bien claro, ¿no? Mencionaste la palabra falencia de la universidad. Sí. Ok, yo soy jefe de un departamento y me siento aludido, ¿no? Yo soy docente del autónomo también. Pero porque nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo. No nos consideramos, somos la mejor universidad de Honduras. Y que hayan universidades privadas eso es bueno, pues, porque contribuyen el mercado de trabajo ahora se ha vuelto tan dinámico, las nuevas tecnologías, las nuevas corrientes, que hay espacio para eso, ¿no? ¿Por qué crees que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras no tiene falencias sí las tiene. Las universidades privadas te doy un sí las pueden tener, por ejemplo, porque la primera falencia que tenemos es que el gobierno no nos traspasa el 6% del presupuesto. Eso limita muchas cosas, ¿no? Pero para que la universidad pueda te doy un ejemplo en números. La Universidad Católica de Honduras tiene 8.800 y fracción de estudiantes de medicina. Okay. La cantidad de estudiantes de medicina que habían cuando yo era estudiante de medicina en la autónoma. Ahora en la autónoma no pasan de 2.000. Ajá. Y en la Unitec creo que andan como 2.000 y fracción o 3.000. ¿Qué ha significado esa situación de que un estudiante no tiene la oportunidad de estudiar en la autónoma, se le cierran las puertas y de esa forma va a buscar a una privada donde le abren las puertas siempre y cuando tenga capacidad económica de pagar, que son los padres? Hay muchos factores ahí detrás de eso, ¿no? Y la universidad no discrimina. Lo que pasa es que el sistema educativo está enlazado desde la base hasta arriba, ¿no? Y si a la universidad no llega un producto de calidad, genera problemas. Y eso es lo que está ocurriendo, pues. Hay un filtro que se llama prueba de actitud académica, que no todos los estudiantes la prueban. Unos van 1, 2, hasta 3 veces. Y si no encuentran esa posibilidad, pues le queda la posibilidad de irse a una universidad privada. Ojo, pero no es que la universidad los discrimina ni nada de eso. La universidad está abierta a las oportunidades. Es más, es la misión constitucional de la universidad, abrir las puertas para formar los recursos humanos que demanda el desarrollo del país. Y no me quiero meter a asuntos de calidad ni comparar qué tan bueno es un estudiante de la autónoma con un estudiante de la otra. Yo creo que ese es un tema que tenemos que abordarlo posteriormente en el caso de la universidad, porque son parte de las oportunidades para los jóvenes. Totalmente. Porque en las redes hay una serie de denuncias en relación a los abusos de algunos docentes, a la atropello de jóvenes, a la amenaza, etcétera. Pero es un tema muy bonito y muy extenso, y lo abordamos así ligeramente en este momento por la oportunidad que se le brinda a los jóvenes y la dificultad que hay de que un joven se prepare académicamente en la mejor universidad que he dicho, que es la autónoma, pero como no tiene la posibilidad, busca una privada, erogando una gran cantidad de dinero a sus padres, y al llegar al final o al culminar su carrera con su título no encuentra trabajo, que ese es el kit del asunto. Y en este caso nos mencionaste, Henry, que tenías una propuesta para generar empleo. Podemos compartir para que Alejandra veamos. El problema que se da en Honduras es que se sigue generando empleo de manera tradicional, más por el impulso de los inversionistas que por una política pública bien clara. ¿Y dónde se genera empleo? En el área urbana, y a tal grado de que ya hay 2 departamentos. Bueno,
Francisco Morazán ya está atomizado y todo ahora el Valle de Sula, que ya cubre varios departamentos, ya está metido desde Lloro y Cortés. Atlántida, Lloro y Cortés. Ok. ¿Y el resto del país? Entonces, En dificultades económicas. Hay un clima de atracción. Primero, las personas buscan una oportunidad en Tegucigalpa o San Pedro, porque es donde se genera trabajo. Cuando no la encuentran de ahí se montan en una caravana y se van. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una estrategia para generar empleo. Una estrategia que sea propia del área rural, porque el área rural tiene sus propias condiciones. ¿Quién es el responsable de fomentar una estrategia para generar empleo? El gobierno tiene una secretaría de planificación, tiene que salir de ahí las ideas. Entonces, nosotros sí tenemos una estrategia desde la universidad, le hemos venido promocionando, socializando. Es que la universidad, cuando hay falencia en las entidades del gobierno o del Estado de Honduras, la universidad es la llamada a decir, señores, óigame, esto es lo que se debe hacer. Pero la universidad en los últimos años no se ha escuchado mucho. No es cierto. Nosotros tenemos investigaciones en economía. Pero ¿qué se ha logrado con eso? Porque la universidad tiene que incidir. Ese es el problema, ¿no? Documentos sacamos, tenemos, por ejemplo, esta propuesta, que quiero hablar un poco más de ella, ¿no? Entonces, tenemos que generar trabajo para el hondureño, tal y como es en este momento, con el perfil que tiene. Yo lo dije anteriormente, él no es culpable de ser analfabeta, él no es culpable de no haber llegado al colegio o a la universidad, es el sistema que lo excluyó. Entonces, una estrategia para el área rural, y esta estrategia tiene que estar cimentada en esa persona, viendo si es hombre, si es mujer, si es adolescente, cuál es su nivel educativo, cuál es su idiosincrasia, qué es lo que sabe hacer. Pero en este momento incluso tienen problemas los caficultores, porque no hay mano de obra para cortar el grano. Allá vamos, porque no se fomenta el trabajo en el área rural. Por eso nosotros decimos, no podés tratar el área urbana igual que el área rural. Bien, fíjate bien, vos definís un perfil del hondureño que tenés y de acuerdo al perfil le generás trabajo. ¿Y en qué ramas de actividad hay posibilidades de trabajar? En el sector forestal. Honduras es un país de vocación forestal, no agrícola. Somos agrícola por necesidad, pero todo el potencial del país está en lo forestal. Hay potencial en el área agrícola. Este país necesita. El problema forestal es que lo que se dedican es nada más a tener aserraderos para cortar la madera. Porque no hay planes de manejo, no hay un desarrollo social forestal, esa palabra, social forestal, donde se involucra a la población. La población vive en medio del bosque y no la aprovecha. Es otro el que llega de allá, como decimos, con la rastra, con todo, carga la madera y se la lleva. Pero hay riqueza ahí. No hay ni siquiera consultas entonces, ¿qué previas. pasa? Lo que hacen son cabildos abiertos y eso lo toman ya como una consulta previa. Entonces, todo el potencial del bosque no lo aprovecha la población, lo aprovechan otros. Bueno, fíjate el sector agrícola. Fíjate el sector agrícola. Casi poco tiempo. Pero mira el sector agrícola. Honduras necesita más de 20 millones de quintales de maíz. Solo producimos 13. Óyeme bien. Solo hay un déficit. Solo maíz. Estamos importando más de 7 millones al año. Frijol, arroz y todos los demás. El arroz yo creo que es el más deficitario, porque es el que menos se produce. Entonces, si lográramos incentivar el sector agrícola para que por lo menos fuera suficiente. Hombre, pero sin el gobierno en la producción de los granos básicos que necesitamos. Oíme, sin el gobierno de Manuel Zelaya Rosales se trajeron una gran cantidad de tractores de Venezuela. Sí, pero se trajeron, se les dieron y no hay un plan, es que es plan, una estrategia. Entonces fíjate bien, si solo lográramos ser autosuficientes en granos básicos, lograríamos un montón de cosas. La primera, inversión. La segunda, generar empleo. Tercero, ahorro de dólares, porque no tenés que estar pagando ese montón de maíz que viene todos los años. O sea, hay un potencial en el sector agrícola. Que este gobierno ha apoyado a medias el sector agrícola, hay que reconocerlo, no ha sido suficiente. Todos los gobiernos han apoyado con bonos, porque se menciona bonos y todos los gobiernos he escuchado yo que han habido bonos agrícolas. Alejandra, permíteme porque ya estamos finalizando el programa. Alejandra, sus conclusiones, ¿qué esperanza le da usted a los jóvenes en el país para que puedan tener un mejor futuro? Mire, más allá de la esperanza, yo les hago un llamado.
porque yo sé que es difícil tratar de dejar un poco de lado las necesidades básicas y meterse en estos temas de política, democracia, etcétera. Yo sé que es difícil, pero si no nos metemos, van a seguir decidiendo por nosotros. Entonces mi conclusión final es realmente ese llamado a la juventud, a que realmente tomemos posición en cada uno de estos temas importantes, que con nuestra preparación y con nuestro esfuerzo también aportemos para generar soluciones, que no sean soluciones inmediatas como esos bonos que al final pues solo nos dan para un día, un mes, etcétera. Soluciones que sean sostenibles y soluciones que realmente nos vengan a dar a cubrir las necesidades básicas que como hondureños nosotros tenemos. Henry, igual Honduras es un país de esperanza. Promete mucho. Y los jóvenes tienen que ser actores de cambio, así de simple, ¿no? No ser simples espectadores. Tienen que salir, luchar, forjarse su propio futuro. Aquí hay oportunidades. Promover el cambio. Ojo, y el cambio cuando hablo es saber elegir sus autoridades. Ya basta de tanto tradicionalismo, de estar eligiendo los mismos políticos que siguen haciendo lo mismo. Que se preparen, si quieren ser políticos, que se preparen, que incursionen ahí, que busquen espacios. Y yo diría que no solo es una tarea de jóvenes, es una tarea de todos los hondureños, sin importar la edad. Y aquí yo llamaría a algo bien importante, que es el nombre del programa, ¿no? Unidos en diálogo. Lo que necesita Honduras es diálogo. Romper ese antagonismo que se está dando entre el gobierno y la empresa privada. Gobierno, empresa privada y la sociedad civil tienen mucho que aportar. Y eso solo se puede aportar si nos sentamos, dialogamos y buscamos lo mejor para Honduras. Muchas gracias, doctor Henry. Muchas gracias, abogada Alejandra. Gracias a ustedes por estar pendientes de Unidos en Diálogo. Por nuestro futuro. Hasta el siguiente programa.